Bienvenidos a un nuevo video de polarización de un transistor bipolar. A ver en qué consiste una polarización y qué significa además. Entonces, polarización de un transistor, pues empecemos a ver esto. Polarización es un concepto que se refiere a establecer condiciones apropiadas de funcionamiento para un transistor. ¿Cuáles son las condiciones apropiadas? ¿Cómo se determinan esas condiciones apropiadas? ¿Qué parámetros nos ayudan a decir está bien polarizado o está mal polarizado? Primero la definición, establecer voltajes y corrientes en un transistor. Esa es la primera definición, más bien es la definición que yo puedo proporcionar acerca de establecer voltajes y corrientes en un transistor. Eso es polarizar. Pero vamos a modificar esto porque quedó muy grande. Ahí está, perfecto. Entonces, establecer voltajes y corrientes en un transistor. ¿Qué voltajes y qué corrientes? Esto lleva a la siguiente cuestión. Punto de operación. Usualmente se designa con la letra Q mayúscula. ¿Y qué significa? ¿Qué significa punto de operación? Significa una coordenada en el plano corriente de colector, voltaje colector emisor. Esas dos variables están relacionadas en un transistor. ¿Cómo están relacionadas? Ahorita vamos a ver. Entonces, punto de operación significa un par ordenado. ¿Qué corriente de colector tiene el transistor y qué voltaje entre las terminales de colector y de emisor existe? ¿Van de la mano? Entonces, eso se llama punto de operación. Esos voltajes de corriente directa en el colector y el emisor. Entonces aquí voy a poner par ordenado. Entonces, ¿cómo se pone el par ordenado? Es corriente de colector y voltaje entre el colector y el emisor. Eso es lo que determina este punto de operación. Esto está muy grande todavía. Esto, ahí está mejor. Pero también tenemos una idea un poquito más, digamos, entendible de polarización. Se puede entender como energizar al transistor. Si no se realiza la polarización del transistor, entonces el transistor no puede hacer nada de lo que hace. No puede conmutar, no puede amplificar, no puede modular, no puede multiplicar señales, no puede hacer nada de eso, absolutamente nada. La polarización entonces tiene que ver con energizar, con este concepto en electrónica que significa encender algo. En este caso, encender al transistor. Es como en las computadoras, o como los teléfonos celulares, o las impresoras, o las televisiones. Cualquier, cualquier aparato electrónico debe ser energizado. Si no, pues no puede funcionar.
El transistor entonces debe de ser polarizado, así se dice. ¿Y cómo se hace? Se hace con resistencias y fuentes de voltaje. También puede ser con fuentes de corriente. Ahí está. Entonces puede ser con resistencias, más bien se hace con resistencias y fuentes de voltaje y de corriente. Por aquí les voy a poner los tipos. Hay varios tipos de polarización. Les llama también configuraciones básicas. Tipos o configuraciones. A ver, ahí está un poquito más. Tipos o configuraciones. ¿Cuáles son estos? Las clásicas son la de dos resistencias. Dos resistencias, una fuente. Ahí está. Dos resistencias, una fuente. También tenemos la opción de tres resistencias y una fuente. No quiere decir que sean las únicas, no. Hay más, hay muchas, pero digamos que estas son las más importantes. Tres resistencias, una fuente. A ver, esto no está bien. No, tampoco. Y la más popular, no, bueno, no la más popular, pero sí tal vez la más conocida, divisor de voltaje. Utiliza cuatro resistencias. Cuatro resistencias, una fuente. Y también tenemos la otra opción, o una opción más, que es con dos fuentes con fuentes simétricas, con dos fuentes de voltaje y también con fuentes de corriente. Entonces, hay diferentes tipos de configuraciones en la polarización de un transistor. Y aquí, entonces tenemos polarización, es energizar al transistor. Se puede hacer con fuentes de corriente de voltaje con resistencias. Y ahí hay varios tipos, dos resistencias, tres resistencias, un divisor de voltaje, fuentes simétricas con fuentes de corriente. El asunto es que hay que establecer voltajes y corrientes en un transistor. Eso nos ayuda a determinar punto de operación y este punto de operación es un par ordenado, corriente de colector, voltaje colector emisor. Creo que va al revés. Ahorita lo voy a corregir. Y finalmente, la polarización nos permite tener el modo de funcionamiento de un transistor. ¿En qué modo está funcionando un transistor?
y puede haber tres opciones. Dos de ellas van de la mano. Puede que el transistor esté funcionando como interruptor y el modo de interruptor está asociado con las regiones de corte y de saturación del transistor. Ahorita les voy a mostrar una figurita que nos ayuda a determinar y a entender estas regiones. ¿De qué estamos hablando? Y el otro modo de funcionamiento es el que se asocia con la amplificación. Entonces, amplificador. El transistor puede amplificar señales, entre otras cosas. En temas avanzados de electrónica, ese modo de funcionamiento nos permite multiplicar señales, permite que podamos hacer posible la modulación, modulación de amplitud, modulación de frecuencia. Se puede tener también pues algunos otros procesamientos analógicos. Entonces tenemos el modo de amplificador que está asociado con el modo activo del transistor o la región activa, son sinónimos. Este es entonces, digamos que lo más importante de la polarización. ¿Sí? Se me escapan por ahí tal vez algunos conceptos, pero esto es lo básico, esto es lo que hay que saber. Ahora, déjenme mostrarles cómo son las curvas de un transistor, las curvas características. Y para ello, pues yo voy a buscar la hoja de datos de un transistor. Por ejemplo, este que es de un transistor. Y vamos a ver. Vamos a ver si esta está completa. O más, relativamente completa. Hoja de datos de un transistor, sí. A ver, por aquí, la gráfica que estoy buscando es la que dice corriente de colector, voltaje colector emisor. Pero aquí no la veo. Esta no la veo. A ver si esta se la tiene. Es la misma. Pero vamos a cambiar el transistor. Ah, esta sí la tiene. Esta gráfica es tal vez la más importante que puede tener un transistor bipolar. Y esto funciona de la siguiente manera, más bien eso se entiende de la siguiente forma. Tiene dos ejes. Tiene primero el eje horizontal aquí, este es el origen, y todo esto es el eje horizontal, es el eje del voltaje. Y el eje vertical es el eje de la corriente. Y estas líneas, estas curvas, representan el comportamiento del transistor. Y cada una de estas curvas está asociada a ver este, ¿no? Está asociado a una corriente en la base. La más pequeña es bueno, la primera es cero, cuando la corriente de base es cero. En ese caso, la curva está sobre el eje horizontal. Esa región que está sobre el eje se llama de corte.
es cuando el transistor está apagado. No hay corriente en la base, no hay corriente en el colector. Entonces el transistor está apagado, no hay corriente en él. Es similar a un diodo apagado. Ahora, cuando hay corriente en la base, entonces tenemos todas estas curvas. Hay un número infinito de curvas en este primer cuadrante, en este plano. Hay un número infinito. Aquí solamente están representadas pues algunas. Esta de 50, de 100, 150, 200 y así hasta 400. Pero debemos de pensar que está lleno. Hay un número literalmente infinito de curvas, cada una con una respectiva corriente de base. Esa curva representa el comportamiento del transistor y podemos ver que todas parten del origen. Entonces podemos ver esta. A ver, vamos a poner rojo, está bien. Vamos a poner la de 100, la de 150. Esto lo que quiere decir es que el aumento en el voltaje colector emisor provoca un aumento proporcional, casi proporcional, en la corriente del colector. Y después más o menos de por aquí, después de este punto, ya la corriente ya no cambia muy poco. Esa zona de la curva es prácticamente una recta con pendiente cero. La pendiente es muy pequeña. Eso quiere decir que un cambio en el voltaje del colector emisor repercute en un cambio mínimo en la corriente del colector. Y cada curva tiene esta forma. Una parte donde se ve una pendiente grande y esa pendiente luego disminuye y se vuelve casi cero. La parte de la curva que tiene pendiente casi cero es la región activa del transistor. La parte donde tenemos una pendiente grande es la parte de la región de saturación del transistor. Aquí en esta gráfica se puede ver que así a ojo yo puedo trazar una línea por aquí, más o menos así, y toda esta es la región de saturación. El comportamiento del transistor es de saturación. ¿Y qué quiere decir saturación? Saturación significa que el transistor tiene la corriente máxima que X circuito le permite. El circuito que rodea al transistor está determinando la corriente del colector. Entonces, ese circuito está controlando el funcionamiento, está controlando la corriente del colector. Entonces, ese circuito le permite una corriente máxima al transistor. Esa corriente máxima es la de saturación. El término saturación es similar aquí en el transistor a la saturación en otros ámbitos. El ejemplo más común que puedo proporcionarles es el de la esponja. Una esponja puede absorber agua, pero llega un momento en el que ya no puede absorber más agua. Entonces se dice que la esponja está saturada. El transistor también se satura. Puede haber corriente y puede aumentar esa corriente. El circuito le puede permitir una determinada corriente, pero esa corriente tiene un valor máximo. Después de ese valor, pues aunque el circuito le quiera, o mejor dicho, aunque en la base quiera entrar más corriente, perdón, en el colector quiera circular más corriente, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque el transistor ya está saturado. Entonces hay una corriente de colector de saturación. Después de ese valor, la corriente de colector ya no aumenta. ¿De qué depende esa corriente de saturación, esa corriente de colector? ¿De qué depende? Depende del circuito que rodee al transistor. Y mientras no se llegue a esa corriente de colector máxima, entre 0 y ese valor, se encuentran todas estas curvas y se encuentra toda esta región del primer cuadrante
que se llama la región activa. Esos son los tres modos de operación que en realidad se convierten en dos. El modo activo es cuando el transistor puede amplificar y eso es cuando la corriente del colector pues, se mantiene constante según lo indica la corriente de base. Y las otras dos regiones pues determinan el modo de funcionamiento de interruptor. Si el interruptor tiene dos estados, encendido y apagado. Entonces, cuando hay corriente en el transistor, está en saturación, entonces se puede asumir que está encendido. Cuando no hay corriente en el transistor, entonces tenemos el modo de corte y es cuando el transistor está apagado. Entonces, así funciona el interruptor con el modo de corte y el modo de saturación en un transistor. Ahora esto lo vamos a trasladar a varios circuitos. Entonces, vamos a ver esos circuitos. ¿Cómo aplicamos estos conceptos a un circuito? Aquí yo tengo un circuito y voy a determinar la polarización de este circuito, de este transistor, y a ejemplificar los conceptos que acabo de mencionar. A ver qué dice este ejercicio. Dice que en los circuitos de la figura 5.23, los valores de los parámetros medidos son los que se muestran ahí. Hay que determinar el valor de alfa, el valor de beta y los voltajes y corrientes que están etiquetados. Después de todo eso, hay que dibujar la línea de carga, la recta de carga de corriente directa y graficar el punto de operación. Ahorita vamos a ver eso de recta de carga. ¿Que tiene que ver con la polarización? Por supuesto que sí. Entonces vamos a poner solución. Entonces, a ver, solución. Aquí tenemos el circuito. Este circuito tiene un transistor bipolar NPN, tiene dos fuentes de alimentación, 3 y menos 3. Tiene una resistencia RB de 500 kiloohms en la base y tiene una resistencia en el emisor de 4.8 kiloohms. Aquí se nos da el dato de que el voltaje que hay en la base es de menos 1 volt. Y lo que hay que obtener es la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Eso es lo que hay que calcular junto con beta y junto con alfa. Entonces, pues, ¿cómo, cómo determinamos esto? Aquí tenemos que aplicar las leyes de los circuitos. Eso siempre debe de ser así. La corriente de la base es esta. Así está la corriente de la base y tiene esa circulación, esa dirección y ese sentido. Y aquí también tenemos la otra corriente, que es la corriente del emisor. Y arriba está la corriente del colector. Aquí yo puedo pues escribir la ley de Ohm para determinar la corriente de la base. Por donde entra la corriente hay 0 volts, por donde sale hay menos 1 volt. Y entre esos dos voltajes hay una resistencia de 500 kilo ohms. Entonces esto, si no mal estoy calculando, son 20 microamperes. Bueno, pues nada pasa con calcularlo, ¿verdad? No, no son 20, son 2. Entonces aquí son 2 microamperes. Esta es la corriente de la base. A ver, voy a quitar esto porque me estorba.
mejor lo voy a poner. Ahora sí. Ahora, la unión base-emisor tiene un potencial de 0.7 volts aproximadamente. Recuerden, hay que, hay que utilizar ese concepto de la unión PN, en donde aquí en el transistor la base es P y el emisor es N. Entonces esa unión PN funciona como un diodo y tiene voltaje de encendido de 0.7 volts. Así lo asumimos pues normalmente. Se sabe que no es cierto, que es un poquito más, un poquito menos, pero ahí está la media. Entonces si en la base hay menos un volt, entonces yo puedo usar la ley de Ohm para determinar el voltaje en el emisor, para determinar la corriente de emisor. Por donde entra la corriente hay menos 1 más 0.7. Perdón, es menos 0.7. Ahora sí, es el voltaje del emisor, es por donde entra la corriente del emisor. Y por donde sale hay menos 3. Entre la resistencia, 4.8 kilo. Ahí. Entonces, pues podemos aquí sacar la calculadora y hacer este cálculo. Esto es menos 1.7 más 3 entre 4.8. Esto da 270.83. Estos son microamperes. Se sabe que la relación entre corriente de base y de emisor es beta más 1. Es decir, la corriente del emisor es igual a beta más 1 por la corriente de la base. Entonces de aquí se puede despejar el valor de beta. Entonces aquí tenemos esta corriente, es igual a beta más 1 por la corriente de la base. $134.42. Ese es el primer dato, el primer valor que podemos decir de lo que se pregunta. Entonces beta vale aproximadamente 134 y con eso podemos obtener alfa porque los dos parámetros están relacionados. Alfa es igual a beta entre beta más 1. Entonces esto es más 1, 0.9926. Ese es el valor de alfa. Ahora falta la corriente del colector. Si ya conocemos las dos corrientes, la de emisor y de base, la de colector es la resta de esas dos.
270.83 microamperes menos 2 microamperes. 268.83 microamperes. Y también se puede obtener el voltaje colector emisor. El voltaje del colector es 3 volts y el voltaje del emisor es menos 1.7. Entonces este voltaje es 1.3 volts. Entonces la primera parte del ejercicio está resuelta. Falta la segunda, dibujar la recta de carga. ¿Qué significa recta de carga? La recta de carga en un transistor es la ecuación que resulta de la malla que involucra las terminales del colector y del emisor. Entonces por aquí voy a poner recta de carga. Recta de carga y eso resulta de la malla de las leyes de voltaje de Kirchhoff en las terminales, que involucra las terminales del colector y del emisor. Eso va a resultar en esta ecuación. ¿Dónde está la terminal del colector? Aquí. La terminal del emisor, aquí. ¿Cuál es la malla que involucra esas dos terminales? Es la que va desde la que va desde más 3 volts, pasa por el transistor, pasa por la resistencia del emisor y llega a menos 3. Entonces esa malla puede escribir así: 3 menos el voltaje entre el colector y el emisor, menos la caída de voltaje en la resistencia del emisor, por la corriente del emisor, que si asumimos que alfa es casi 1, vean, alfa es 0.9926, entonces podemos escribir con mucha seguridad que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector, aproximadamente igual, 99.26%, menos 3 volts. Esta es la malla que involucra las terminales del colector y del emisor. Y tenemos dos variables. Esta es la forma general de la recta, la forma general de una recta, en donde la variable X pues juega el papel, o mejor dicho, el voltaje colector emisor juega el papel de X y la corriente de colector juega el papel de Y. En la forma pendiente ordenada al origen se puede escribir esto así. Y aquí tenemos la variable independiente, voltaje colector emisor, y la ordenada al origen. Aquí es 6 entre 4.8. Esta es la que se llama, la que se dice aquí, recta de carga. Esta es la recta de carga. Podemos ver perfectamente que es una recta. ¿Es de corriente directa? Sí, también eso es cierto. Recta de carga. Y se puede dibujar. Bueno, esa es la recta de carga y se puede dibujar. Se puede dibujar en el plano pues que había
que yo les había mostrado antes, este plano. Este es el plano, voltaje colector emisor, corriente de colector. En este plano se debe de dibujar. ¿Y cómo se dibuja? Aquí está el eje y aquí tenemos el voltaje colector emisor. Este está en voltios. Y aquí está el eje vertical, esto es la corriente del colector. Y tiene unidades de miliamperes. Aquí me faltó la acá. En este plano se dibuja esta recta. Bueno, la recta es así. Ya me equivoqué. Ahí está. Y tenemos las intersecciones. Intersecciones con los ejes. Esto es 6 volts. Esto es 6. Y esta es la ordenada al origen, 6 entre 4.8. 1.25. Este valor es muy importante, 1.25. Esta es aproximadamente igual a la corriente de colector de saturación. Este valor es el valor máximo ideal del circuito. En este caso, este circuito, estas dos resistencias, estas dos fuentes de alimentación. Ese circuito le va a permitir al transistor, cuando mucho, una corriente de 1.25 miliamperes. Entonces ahí tenemos la recta de carga dibujada en el plano voltaje de colector emisor, corriente de colector, y el punto de operación, ¿cuál es? El punto de operación se obtiene pues como un par ordenado en donde tenemos el voltaje colector emisor 1.3 volts y la corriente de colector 0.27. Yo lo voy a redondear, bueno, 69, así, miliamperes. Este es el punto de operación. Tiene estas coordenadas. Muchas veces se le agrega un subíndice Q a los voltajes, al voltaje y a la corriente que determinan el punto de operación para mayor facilidad y para identificación fácil y rápida. Este punto de operación pertenece a la recta de carga. Es un punto de la recta. El dominio de este punto de operación, es decir, el rango de valores que puede tener, es desde la intersección con el eje X, en este caso con el voltaje de colector emisor, hasta la intersección con el eje vertical. Todo ese segmento de recta es el dominio de Q. Puede estar en cualquier punto entre esos dos extremos. En este caso es 1.3. Bueno, va así, perdón, pero es a ojo. Aquí es 1.3. Aquí es 1.5 volts. 1.3 está por aquí, así a ojo. Ahí está, 1.3 volts y 0.27. Así. Ahí debe de estar el voltaje. Nada más que quiero comprobar que no me haya yo equivocado en algún lado porque esto no me concuerda. O más bien no concuerda. Algo me faltó por aquí.
Es que la corriente está bien, pero me equivoqué en el voltaje colector emisor, que no es 1.3. Ahí no está. Déjenme hacer la corrección porque me brinqué algo y eso no está bien. Porque la corriente sí debe de ser 0.27. Déjenme graficarlo por medio de la corriente. Aquí entre 5 es 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí es 0.25. Aquí 0.50. Aquí 0.75. Y aquí es 1 miliampere. Entonces 0.27 está por aquí. Aquí debe estar el punto de operación. Aquí sí coincide, más bien aquí debería de estar el punto de operación y el voltaje colector emisor debe ser, si aquí es 4.5, un poquito más de 4.5. Entonces, déjenme corregir. También uno se puede equivocar y sucede, no es malo equivocarse, creo yo. El asunto es que podamos corregir. Entonces yo lo voy a corregir. Entonces permítanme hacer esta corrección, porque aquí escribí mal. A ver, voy a corregir esto. De la recta de carga se puede saber, yo puedo saber cuál es el voltaje colector emisor para una determinada corriente. Entonces yo puedo hacer esto. Entonces aquí es 6 menos 4.8 por el valor de la corriente, 0.269. Entonces, ¿cuál es el valor correcto del voltaje colector emisor? 6 menos 4.8 por 0.260. 4.7. Ahora sí, 4.7 voltios. Entonces, pues repito, a veces sucede que uno se equivoca. Lo importante es reconocer que uno se equivoca y no pasa nada. Corregimos. Hay que aprender, creo yo, a vivir con algunas equivocaciones. Es parte de cuando estamos aprendiendo. Yo ya no estoy aprendiendo, pero a veces sucede también. Entonces, 4.7. Ese valor es este. Y ya coincide con la gráfica. Entonces, el punto de operación es 4.7 volts y 0.269 miliamperes. Aquí también, esto es 1. Más bien es 4.7. Entonces ya está resuelto ahora sí todo el ejercicio. Ahora, análisis rápido de los resultados. Recta de carga es esa línea azul. Y en esa línea, en esa recta, está el punto de operación. Y en este caso, el punto de operación está muy cercano a la intersección con el eje horizontal. Eso quiere decir que el punto de operación está cercano a la región de corte. Está en la región de saturación, pero está en la región de corte. Está cerca de la región de corte, perdón. Y aquí en este plano voy a delimitar pues la zona de corte, la región. Esa región está sobre el eje. Para esta recta, la región de corte es el punto que intersecta el eje. Este punto es el único que pertenece a la región de corte, y de forma ideal. La región de saturación son todos los puntos de esta recta que están más o menos en este rango, desde este punto verde hacia la intersección con el eje. Todos estos puntos son la saturación. Universalmente se asume que es
a partir del voltaje colector emisor igual a 0.2 voltios. Entonces, todos los puntos desde 0.2 que tienen abscisa de 0.2 volts hasta la intersección con el eje vertical, todos esos puntos pertenecen a la región de saturación. Y todos los puntos restantes son la región de activa. Así están entonces las tres regiones en este transistor, en este caso particular. Ahora, esa recta pertenece a este circuito. Una modificación en los parámetros, una modificación en las resistencias o una modificación en las fuentes de voltaje, pues provocan que la recta ya no sea eso, que cambie. Si cambiamos la resistencia de emisor, entonces la pendiente va a cambiar. Si cambiamos la resistencia de emisor y alguna de las fuentes o las dos, entonces estamos cambiando también la ordenada al origen. Entonces, evidentemente, podemos tener muchas rectas de carga que pueden estar polarizando a este transistor con esta configuración en particular. Entonces, esas son las conclusiones, el análisis y la interpretación que podemos tener de este circuito. Bueno, hasta la próxima.